Bajo el puente del troll. Al final del episodio anterior hablábamos sobre Marción de Sinope, el autor y teólogo griego que fue el primer cristiano en intentar establecer un canon en las escrituras de esta nueva y recién formada religión. Para establecer este canon literario, Marción de Sinope tomó 10 cartas de Pablo y una versión muy temprana o muy distinta, podríamos decir, del Evangelio de Lucas, y modificó estos 11 textos para conformar un solo libro que se pudiera leer como una unidad y que de alguna manera fuera una especie de testimonio que avalara las nuevas creencias cristianas tempranas. A Marción de Sinope lo sucedió en su tarea un reformista más famoso. De hecho, lo sucedió el reformista más famoso del canon bíblico de toda la historia, que fue Irineo de Lyon, también conocido o mejor conocido hoy como San Irineo, santificado precisamente por esta tarea. San Irineo o Irineo de Lyon estableció que no existirían ni más ni menos de 4 evangelios entre los nuevos textos cristianos. Norma que, por cierto, debemos decir, sigue vigente 2000 años después. Y esta idea fue defendida por Irineo en su texto Contra las herejías, donde leemos su razón. Y su razón, si me lo preguntan a mí, deja mucho que desear en términos de motivo. No es posible que haya menos ni más evangelios de los que hay, porque hay 4 zonas en el mundo, hay 4 vientos en el mundo, y la iglesia que se esparce por el mundo tiene a los evangelios como sus pilares, de manera que tiene sentido que sean 4. Este es el gran, famoso y muy poco conocido motivo por el cual los evangelios bíblicos son 4, porque a un fulano se le ocurrió que 4 era un número cabalístico, místico y útil de alguna manera, y con cero razonamiento, aludiendo a que solo existen 4 zonas en el mundo, no sé si eso siga vigente, y 4 vientos, también debatible desde una perspectiva probablemente científica. Es por eso que debe haber 4 evangelios, como si fueran los 4 pilares de la iglesia cristiana. Bueno, poético, sí. Verdadero, debatible. Incidentalmente, y como nota para una discusión que probablemente no tendremos aquí el día de hoy, Irineo fue una de las fuentes más tempranas que dio noticias de la existencia del Evangelio de Judas, el cual, repito, quizá, si queda tiempo, abordemos al final de esta temporada, que me temo que con eso se alargaría todavía mucho más de lo pensado. Irineo descubrió o supo de la existencia del Evangelio de Judas. Así de antiguo es este Evangelio, pero por supuesto Irineo estaba en contra del Evangelio de Judas, por las razones que ya dio, y más encima porque el Evangelio de Judas era un texto gnóstico. Poco a poco iremos aprendiendo la diferencia o los diferentes tipos de texto, como ya hablamos un poco de los evangelios de la infancia. Los textos gnósticos eran aquellos que buscaban un conocimiento más esotérico en torno a la vida de Cristo, un conocimiento místico, prohibido, elevado, mistificado de alguna manera. Y Irineo aborrecía este tipo de textos que pintaban la figura de Cristo como una mucho más parecida a lo que pensaríamos en un yogi New Age
hoy en día que a la imagen del rabino judío cristianizado que perdura hoy dentro del canon bíblico. Así, bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll. Este será el segundo y último episodio de introducción de esta temporada, antes de que comencemos a abordar los análisis, los resúmenes de los evangelios en sí. Comenzaremos con 2 evangelios de la infancia, terminando este episodio, los cuales se apoyan y se avalan y nos presentan 2 versiones muy distintas de la infancia de María, de la infancia de Cristo. Pero antes de eso, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar el día de hoy. Hablábamos pues de Irineo de León, quien marca como los únicos posibles a considerarse a esto a finales del siglo II. Ojo, porque les decía ahorita con el Evangelio de Judas, fíjense que temprano, pero pues no les di la fecha, ¿verdad? Esto es a finales del siglo II de la Era Común, que Irineo ya está al tanto de la conformación de un canon bíblico, simultáneamente a que ya conoce el famoso e infame Evangelio de Judas, que es infame por motivos que hoy en día podrían parecernos absurdos, pero que en aquel momento, con la rigidez que se buscaba adquirir dentro de la canonización de textos dentro de la iglesia cristiana, pues se entiende por qué disparaba este evangelio. Pero bueno, no nos estamos metiendo con el Evangelio de Judas. Entonces Irineo decía, bueno, los únicos posibles a considerarse en este siglo II serán los 4 evangelios que formarán parte del canon bíblico: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La historia de la Biblia, más encima, es aún más precisa porque podemos establecer el momento exactísimo en el que los 27 libros del Nuevo Testamento se unen al corpus bíblico, y fue en el año 367 de la Era Común en Alejandría, que un hombre de Alejandría, Atanasio de Alejandría, obispo de la fe cristiana, por supuesto, uno de los obispos más tempranos de la iglesia cristiana, escribió una carta a diversas iglesias en Egipto, citando y determinando de alguna manera cuáles serían los 27 libros oficiales que se considerarían dentro del canon bíblico. Y por supuesto, como ya sabemos hoy en día, excluyendo un sinfín de evangelios considerados apócrifos ahora por esta recién formada iglesia. Cosa aparte de esta carta que tiene su impacto porque sí contiene los 27 libros del Nuevo Testamento, este canon bíblico se seguiría debatiendo por siglos después de este evento. Es muy chistoso, ¿no? Porque se establece que van a ser estos 27 libros y luego pasan 300 años viendo pues si sí van a ser. Y pues es muy extraño que después de establecer algo pasen 200, 300 años discutiéndolo y luego nada cambie, ¿no? Es como la política actual. Volvamos o recordemos un poco un debate, una pequeña discusión que tuvimos desde el episodio anterior, y es ¿para qué hacer legítimos textos que no iban a poder ser leídos por sus fieles, quienes en gran parte no podían leer? Solo una minoría de la población podía leer y escribir. La alfabetización en Atenas en el siglo V era del 10 al 15% de la población. Estamos hablando de una enorme cantidad de gente que no sabía leer. Y esto es en el siglo V. En el siglo V a lo mejor había un 15, un 20% de lectores en países completos. En el siglo I y siglo II probablemente esta cifra fuera mucho menor. Entonces el grado de alfabetización era bajo, muy bajo, y probablemente era más bajo en los momentos en los cuales se estaba intentando establecer esta colección de textos legítimos. Era tan común que alguien fuera analfabeta que incluso tenemos registro de escribas analfabetas. Y sí, repito lo que acabo de decir. Escribas, es decir, personas cuyo trabajo era leer y escribir, que no sabían leer y escribir.
El caso, o uno de los casos más famosos, nos viene de de un pueblo llamado Isquirión. En Isquirión, a Isquirión más bien, llegó un habitante nuevo, que era el nuevo escriba asignado a la zona, y este hombre se llamaba Petaus. Petaus era el nuevo escriba de Isquirión y era analfabeta. No era capaz ni de leer ni de escribir. Obviamente, sus mentiras de currículum salieron muy pronto a la luz y la gente de Isquirión comenzó a quejarse de que el escriba, que debía de redactar todos los documentos que ellos no podían redactar, incluso documentos legales u oficiales, no era capaz de leer ni escribir. ¿Qué pasó ahí? Bueno, inmediatamente se llevó a análisis a Petaus, y cuando Petaus fue interrogado, en aquel momento empleadores le preguntaron que básicamente cómo había llegado a adquirir el cargo, quién había revisado sus habilidades que le habían dado el cargo de escriba en la región de Isquirión. Petaus confesó que su único examen para ser considerado escriba había sido que le habían pedido que escribiera su nombre. Y como Petaus afortunadamente sabía escribir su nombre, pasó la gran prueba y fue puesto en aquella comisión de escriba en Isquirión. Nadie, absolutamente nadie, revisó o le preguntó si realmente podía leer y escribir. Simplemente lo vieron escribir una palabra y asumieron que era capaz de escribir pues todas las demás. Y no. También resulta muy curioso que de este caso sepamos mucho más porque existen. Y lo siento por Petaus, ¿no? Qué oso por él que 2000, 3000 años después, para el futuro, sigamos a lo mejor leyendo los errores de vida que él cometió. Pero para su infortunio, existen todavía hasta la fecha copias de los documentos en los que Petaus practicaba su escritura en Isquirión. Y pues es muy fácil darse cuenta de que Petaus no sabía lo que estaba haciendo. Petaus, el escriba, comillas, escribe una palabra copiada muy probablemente de otra pieza de papel o de papiro o de otro texto, y después hace planas. Y en estas planas nos damos cuenta de que pues va bien, ¿no? Está haciendo planas y planas y planas. Pero un poco como haría un niño en primaria cuando tiene flojera de completar una plana, Petaus comienza a cometer errores curiosos. ¿Qué hace un niño normalmente cuando le dejas una plana? Repite 17 veces la palabra rinoceronte. Mis compañeritos de la primaria lo que hacían era, o del kinder más bien, bueno, no, sí, en la primaria, porque el kinder no sabes escribir, pero mis compañeritos de la primaria temprana lo que hacían era poner primero todas las R's de rinoceronte en todos los renglones. R, y luego la I, y así iban llenando cada una de las líneas. Bueno, Petaus hace algo parecido. Copia las grafías de la palabra que está escrita en el primer renglón, pero como no es capaz de leerlas, no sabe si está o no cometiendo un error. Y de repente, más o menos en la línea 6 de esta tarea de primaria, Petaus comete un error y olvida la primera letra. Y después copia todos los renglones con el error que cometió en la línea sexta. Por lo tanto, a partir del sexto renglón, todas las palabras o toda la lista de palabras que pone Petaus están mal escritas. Esto era más común de lo que nos hubiera gustado aceptar hoy en día. Es una realidad que había otros escribas como Petaus. Petaus no era la excepción de la norma. Muy probablemente era el común denominador de la misma. Como hoy en día podríamos afirmar casi sin miedo que la gran mayoría de los camioneros, a pesar de manejar un camión, son muy inadecuados para hacerlo. De la misma manera, a lo mejor podríamos decir que muchos de los copistas y escribas de la época no eran los más recomendables para la tarea.
Como Petaus, muchos copistas y escribas copiaron, produjeron o reprodujeron errores. Y hay que hacer hincapié en el peso y en la importancia de lo que estoy diciendo. Los primeros cristianos fieles que comenzaron a buscar la reproducción libre de textos cristianos eran hombres comunes con profesiones que no les exigían saber leer o escribir. Probablemente muchos de los cristianos tempranos eran pescadores o pastores que, como muchos de los apóstoles originales, eran analfabetas. Ahorita discutimos nuevamente algo que ya he mencionado muchas veces a lo largo de este podcast, quizá en otros temas, pero ahorita discutimos sobre la autoría de los evangelios del canon. Pero discutamos algo que es un hecho, comillas, bíblico, porque se encuentra en la Biblia. Los mismos apóstoles de Cristo, o muchos apóstoles de Cristo, eran abiertamente analfabetas. Específicamente, si nos remitimos a Actos, capítulo 4, versículo 13, Pedro y Juan eran abiertamente analfabetas, hecho que sorprende de luego saber que se supone que el Apocalipsis es de Juan. Y que hay muchos textos o hay muchas notas hacia la iglesia temprana de Pedro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo he escuchado como ex católico múltiples versiones en las cuales se cree que Pedro y Juan aprendieron a escribir una vez que conformaron la iglesia y que se volvieron de alguna manera pontífices de la misma, al menos en el caso de Pedro. También he escuchado fábulas con respecto a que Juan aprendió a escribir por inspiración divina. Fábulas que no estoy del todo dispuesto a creer. ¿Qué es lo que nos dice? Yo lo leí como Actos 4, versículo 13. En realidad, si tienen una Biblia de Jerusalén en español o una Biblia latinoamericana, lo van a encontrar como Hechos. Es una mala traducción de la Biblia en inglés. Aquí mi nota. Actos 4:13, o Hechos más bien 4:13, sobre Pedro y Juan. Bueno, lo que nos dice es lo siguiente. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que estos eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Supongo que la intención original de este pequeño versículo es hablar de cómo la gente común y sin escuela era la más próxima, la más cercana a Jesucristo. Probablemente no vieron un problema, o quien haya redactado este texto no vio un problema en hacer mención a que dos presuntos redactores de otros libros bíblicos eran analfabetas. Este era también el común denominador, no la excepción a la norma. La aparente paradoja de tener a autores bíblicos que eran personas sin letras, iletradas. Y lo mismo va a pasar con los autores de los evangelios sinópticos. Voy a decir algo que he dicho otras veces y lo voy a repetir aquí por el bien de nada más tenerlo en el registro de esta grabación. Ningún texto, probablemente ningún texto bíblico o los menos textos bíblicos son en realidad de autoría de quienes dicen ser sus autores que los más. Mateo, Marcos, Lucas y Juan probablemente no redactaron estos evangelios. Las cartas de Pedro o el Apocalipsis de Juan no fueron redactados probablemente por estas mismas personas, sino que quizá son redacciones posteriores del siglo II o siglo III, cuando comenzaron a formarse los textos bíblicos a partir del nacimiento de la iglesia cristiana y no a partir de la vida de Cristo en sí. Sí a partir de su vida, pero no a partir del momento en el que vivió su vida. Sepamos esto, es importante. Entonces estamos en un momento histórico paradójico donde presuntamente hombres incapaces de escribir están produciendo textos
que no son de ellos para ser copiados por copistas que no tienen la capacidad de leer y de escribir para ser leídos por una población principalmente analfabeta. Hulk diría que estos son tiempos confusos y tendría razón. La verdad es que ese no era el punto. El punto era validar, como ya hemos dicho antes, a la iglesia cristiana. Y una pequeña muestra, un pequeño alfiler de que esta era la intención, nos viene de Revelaciones o Apocalipsis, como quieran buscarlo. Revelaciones capítulo 1, versículo 3 o Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, donde se lee: benditos quienes escuchen estas palabras. Quienes escuchen, lo que me interesa aquí es el verbo. Este es un texto que claramente está escrito con la intención de ser leído en voz alta, no necesariamente con la intención de ser leído en privado. Aparte de este hecho, conforme la fe y la iglesia cristiana crecían a pasos veloces y agigantados, eran más necesarias copias, porque aunque no todo mundo supiera leer, de cualquier manera había nuevas iglesias, había nuevos sacerdotes, había nuevos obispos, cada vez había más gente tratando de cristianizar al mundo y la demanda de textos era alta. ¿Cómo se obtienen múltiples copias de libros en una época anterior a la imprenta? Hoy en día necesitamos más copias de un libro, se mandan a imprimir, o lo subes a Amazon y Amazon los imprime, o buscas una editorial, o lo pagas, o en el peor de los casos vas y utilizas el mágico arte de la fotocopia. En el siglo II y III de la era común, no había manera en este mundo de reproducir una imagen o un texto, a menos que fuera artesanalmente a mano. Entonces, ¿cómo se obtenían nuevas copias de textos cristianos para distribuirlas por todo el mundo cuando no existían estas ventajas? Bueno, es precisamente de lo que vamos a hablar. Bajo el puente del troll. Hoy en día nos suena mucho la frase: puedes copiar mi tarea, pero por favor nomás cámbiala poquito. Bueno, esta no era la idea detrás de los textos sinópticos, detrás de aquellos textos que se encontraran avalados por la iglesia cristiana y que formaran parte de un nuevo corpus del canon o de un canon bíblico. No. Lo que la iglesia quería es que sí, en su afirmación los textos eran básicamente una transcripción de las palabras de Cristo, que era el avatar del Dios cristiano en la tierra, o quizá, dependiendo de quién le preguntes, del Dios judeo-cristiano. Entonces, no querías que cambiaran tu tarea un poquito, querías que las copias se hicieran con una fidelidad impresionante. Pero en un mundo sin imprentas y sin fotocopias, este hecho es más difícil de lo que parece. Producir libros era caro. Producir muchos libros era muy caro. Y además, era un proceso lento. Más encima, un proceso uniforme que sufría frente a la influencia del error humano. Un copista podía cometer errores y pues era perfectamente comprensible. Pero un copista también era un ser humano que podía estar teniendo un mal día, que podía ser un bromista, que podía ser una persona mediocre en su trabajo, como el mismo Petaus, que podía a lo mejor ser negligente. Y además, aunque estos libros se copiaran y se hicieran con la mayor fidelidad, eran copias raras que no iban a ser tampoco muy duraderas, y ese es el motivo por el cual hoy tenemos copias aisladas, ejemplares pequeños o rotos o incompletos de ciertos evangelios
y no como hoy en día cientos de copias del mismo libro con la misma uniformidad. ¿Cómo se copiaba en los siglos tempranos de la era común un libro? Bueno, este proceso era más o menos el equivalente al de los siglos I y II de la era común, y es el siguiente. Primero, un autor decidía redactar un libro. Por supuesto, este libro se redactaba en un manuscrito original. Después, para comenzar a propagarlo, tenía que haber un rigor editorial, pero pues hoy en día, si tú quieres publicar tu propio libro, puedes mandarlo a múltiples editoriales y ahí va a haber un rigor editorial, va a haber una revisión. Si tú quieres autopublicarte, va a haber un proceso igual de corrección. Pero en aquellos tiempos, pues esto no era el estándar, no era la norma. Entonces, a manera de proceso editorial, un autor, después de terminar la mejor versión posible de su manuscrito, juntaba a un grupo de amigos o personas cercanas y les leía. Se sentaban literalmente por horas y horas a terminar juntos el libro. Después de esta lectura, los allegados al autor le hacían comentarios, el libro se detenía, se paraba, se corregía en voz alta. Y una vez que estaban puestas sobre el manuscrito original las correcciones, con tachones, con errores, con líneas borroneadas, a lo mejor con algún fragmento completo del texto extraído o tachoneado, solo entonces este autor, quien debía ser una persona de mucho dinero, mandaba copiar el manuscrito ya corregido con copistas para aquellas personas que le hubieran ayudado al proceso editorial. Era como una especie de pago a cambio del favor del proceso editorial. Te doy copias de mi libro, que me parece una forma no maravillosa de recibir un pago por tu trabajo editorial. Pero bueno, una vez hecho esto, cuando este autor entregaba dichas copias a los editores de su manuscrito, ya no tenía control de su producción. ¿Por qué? 1. No existen estándares de producción. 2. No existen leyes de protección o de copyright de ningún tipo. Y 3. No hay forma de saber quién más va a copiar tu manuscrito. Entonces, así de sencillo, una persona allegada al proceso editorial del autor original podía mandar a hacer 6 copias más de su libro, pero simplemente decirle a los copistas: hubo un error con el nombre, ahora lo vas a publicar bajo mi nombre. Y entonces a lo mejor el libro que era de, no sé, un tal Joshua, ahora iba a ser de un tal Benjamín, y pues de repente el texto tenía más copias hechas por Benjamín que por Joshua. ¿Por qué? Porque había 6 o 7 que Benjamín había podido pagar y Joshua solo había podido pagar 4. Y entonces no había manera realmente de comprobar una autoría. Una persona también podía tomar uno de estos manuscritos y, si era capaz de leerlo, podía copiarlo, pero alterando absolutamente cualquier cosa que quisiera. A lo mejor a una persona le gustaba mucho tu libro, pero no le gustaba el final. Y entonces esa persona, con los medios y el dinero, podía simplemente copiar tu libro, omitir o editar tu final original y agregarle su propio final y hacer una especie de versión personal o híbrida que iba a copiar siempre y cuando tuviera los medios. A este tipo de libros del mundo antiguo se les llamaba libros vivos. Libros que se multiplican de una manera muy similar a como hoy se multiplica la piratería. Este es el fenómeno más cercano que tenemos hoy en día para entender cómo se mueve un libro vivo. Un libro vivo, una copia de buena calidad, llega a un lugar y de repente múltiples interesados en el material deciden copiar el original. Hoy en día con la piratería tenemos una cierta fidelidad, ¿no? Si el punto de origen, el archivo de origen de la copia digital es de buena calidad, entonces los otros también lo serán. Pero puede haber pequeñas diferencias. ¿Qué tal si un pirata a la película clonada le pone un menú distinto? ¿Qué tal si no es un clon? ¿Qué tal si es un transfer digital? Y entonces la persona agrega un menú, pero además omite los créditos finales.
etcétera, etcétera. Se pueden hacer modificaciones. Entonces, de la misma manera que hoy en día vemos la piratería con como una industria tambaleante en términos de calidad, podemos ver a los copistas de los siglos I y II o II y III de la era común. Este proceso era pues la única manera, la única forma en una sociedad sin imprentas y sin derechos de autor de reproducir un libro. Como era un proceso inseguro, diversos autores agregaban leyendas, advertencias, peticiones, chistes, bromas al inicio de sus textos en caso de que los copistas hicieran un mal trabajo. Un maravilloso ejemplo de esto nos viene del poeta Marcial de Roma, quien prologa uno de sus libros de poemas diciendo lo siguiente: si alguno de los poemas de estas hojas, lector, te parece demasiado oscuro o no está bien escrito en latín, el error no es mío. El copista lo arruinó en su prisa por completar para ti estos tardíos versos. Pero si crees que no él, sino yo, el autor, tengo la culpa, entonces sabré que no eres un lector inteligente. Pero si son malos, dices como si negara lo que es claro. Sí, mis versos son malos, pero claramente tú no los haces mejores. Este es quizá uno de los mejores prólogos de la historia de la literatura. Mira, nos dice este poeta romano: si mis versos te parecen malos, es culpa del copista. Y si no crees que sea culpa del copista, si crees que soy yo, entonces ¿por qué no haces los tuyos mejores? A ver, dale. Hay muchas referencias históricas a textos religiosos de los primeros siglos siendo mal copiados. Es decir, también tenemos múltiples registros de que se han cometido errores. Uno de estos ejemplos nos llega del texto El Pastor de Hermas, un texto cristiano muy temprano que muchos cristianos de la época creían que sí debía formar parte del nuevo canon bíblico. No, hoy en día no tenemos ningún libro en la Biblia que se llame El Pastor, pero bueno, pueden buscarlo y enterarse de qué se trata. En El Pastor, Hermas nos da una serie de revelaciones que vienen de una misteriosa anciana que él encuentra en una visión mística. De alguna manera, a mí esta trama siempre me recuerda a la Voluspa. Recordemos de hace un par de temporadas la Voluspa nórdica, este texto que en realidad era una especie de génesis, podríamos decir, de la mitología nórdica y que se sucede casi de la misma manera que como es El Pastor. Es una revelación de un hombre que le pide a una vieja anciana que le dé todo lo que está por venir. Bueno, en la versión del Pastor, en su visión, ojo, no estoy diciendo que sea o que esté inspirado en la Voluspa, digo que me recuerda mucho su trama. En El Pastor, Hermas le pide a la mujer que le diga de qué libro o de qué fuente está leyendo ella las revelaciones para que él no tenga que recordar de memoria todo lo que ella dice. La mujer, la anciana, le da a Hermas el libro, pero Hermas no sabe leer ni escribir. Entonces él, al arranque de este texto no considerado dentro de la Biblia, nos explica cómo copió el texto y nos dice: tomé el libro y me fui con él a otra parte del campo, donde lo copié entero letra por letra, porque yo no podía distinguir sus sílabas. Solo entonces, cuando completé todas las letras del libro, me lo quitaron de las manos y ni siquiera pude ver a quién lo hizo. Capítulo 5, versículo 4 del Pastor, donde el autor nos confiesa, o Hermas nos confiesa, que copió una revelación letra por letra sin saber lo que estaba copiando y que el texto que tienes enfrente de tus ojos es en realidad una copia gráfica, podríamos decir, de las grafías de un libro, pero no de las palabras o del sentido del libro. Este es un problema recurrente con el que se encuentran los copistas en eras posteriores con manuscritos cristianos tempranos. Muchos de los textos cristianos tempranos fueron calcados de esta manera
por mero fervor religioso, pero por personas que eran analfabetas y que copiaban sus caracteres como un dibujo, siguiendo o tratando de reproducir las mismas marcas sobre un trozo de material, de papel, podríamos decir, pero sin entender nada de lo que estaban copiando. Y aquí viene una gran revelación de la cual mucha gente no es consciente con respecto a la paleografía y la hermenéutica de los textos bíblicos. Dado que muchos de los textos cristianos tempranos se copiaban o eran copiados por personas analfabetas que no sabían lo que estaban copiando, copiaban los manuscritos tempranos sin espacios entre palabras, sin mayúsculas, sin acentos, sin puntos y sin comas. Y esto a mí siempre que lo digo me horroriza. Es un horror paleográfico. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, la paleografía es podríamos decir que es la ciencia, pero yo más bien creo que es el martirio de tratar de entender y decodificar qué es lo que dicen los textos antiguos. La paleografía es la ciencia, en la cual una persona trata de averiguar qué escribió otra persona hace 2000 años, o hace 100 años, o hace 300 años. Alguna vez tuve la oportunidad de hacer paleografía. Es una experiencia entretenida si no tienes la presión de hacerlo perfectamente bien. Como un juego, la paleografía es muy interesante. Como un empleo, a mí me daría pánico estar tratando de leer la letra manuscrita de una persona que vivió hace 600 años y que además no sabía escribir bien y que además escribía ciertas cosas en un léxico o en un idioma que no es tu lengua madre. Entonces tienes que considerar todo un montón de factores sobre los cuales sufrir. Bueno, este horror paleográfico era conocido como scripto continua, que suena como un hechizo de Harry Potter. No lo es. Los scripto continua eran estos textos que eran copiados por analfabetas por mero fervor religioso, pero no tenían ni espacios, ni puntos, ni comas, ni acentos. Hay que recordar que en el arameo y en el hebreo antiguo los acentos eran muy relevantes porque podían cambiar el sentido de las palabras. Y cuando estos acentos no se copiaban, pues obviamente estaban cambiando el sentido de las palabras. Bart Ehrman, autor de varios libros sobre el proceso de creación de textos cristianos, nos da el ejemplo de una frase. Este ejemplo que él nos pone solo funciona en inglés, por eso voy a estar haciendo referencia a una frase en inglés, porque es mucho más fácil trabajar con el ejemplo que él nos da que tratar de que se me ocurra otro en este momento. Entonces, Bart Ehrman nos propone trabajar con la frase God is now here, o Dios está aquí ahora. God is now here. Pero ahora nos propone que la escribamos en un pedazo de papel sin espacios. Y entonces escribimos, pues podemos ver las letras por separado, ¿no? G-O-D y S-N-O-W-H-E-R-E. Todas estas letras, y como las leí, quedan todas pegadas. Y entonces tenemos la frase God is now here. ¿Y qué pasa si le pedimos a otra persona que la separe? Bueno, tenemos un 50%, me atrevo a decir, de probabilidades de que la persona la separe tal y como el autor la escribió y que escriba God is now here. Pero tenemos otro 50% de probabilidades, y esa es una estadística muy peligrosa para jurar que un texto es la palabra de un Dios, que la persona que separe esta frase en una lectura paleográfica lo haga como God is nowhere, porque las palabras now y here, cuando quedan pegadas, se pueden también leer en inglés como la palabra nowhere, que significa en ninguna parte. Entonces, de repente, en este pequeño ejercicio paleográfico, tenemos una frase que dice Dios está aquí ahora, que en un 50% de los casos podría ser escrita como Dios no está en ninguna parte. Y obviamente en un buen ejercicio paleográfico consideras el contexto y el sentido general de la frase en la cual se encuentra este extracto. Pero ¿qué tal si no lo tienes? Muchos
muchos de los textos bíblicos de donde hoy en día se han armado o se han tomado los originales de los evangelios sinópticos que se enseñan en la Biblia como palabras divinas y benditas de alguna manera, vienen o provienen de textos que están incompletos y que fueron escritos como scripto continua. Entonces, ¿qué quería decir el autor? No sabemos. Dios está aquí ahora o Dios no está en ninguna parte. Es un error enorme, es una alteración de sentido gigantesca. Hay una famosa broma que se utiliza en clases de redacción y ortografía y que yo a menudo utilizo para hacer un pequeño juego literario con mis alumnos, que es la frase: Señor muerto, esta tarde llegamos. Señor muerto, esta tarde llegamos. Es una frase rara porque parece que nos dice: usted, señor muerto, le avisamos que llegamos esta tarde. Pero, en realidad, la frase debería tener acentos y comas. Y si eliminamos estos elementos, la frase puede cambiar. La frase original debería ser: Señor, coma, muerto está, con acento, coma, tarde llegamos. Una frase que tiene muchísimo o que hace muchísimo más sentido. Señor, muerto está, tarde llegamos. Pero si le quitas todos los acentos y todas las comas, es: Señor muerto, esta tarde llegamos. Y el sentido cambia mucho. Ahora le estoy hablando a un muerto y le estoy avisando que llegó en la tarde, en vez de hablarle a un tercero y decirle que la persona que yo quería salvar ha fallecido. Este tipo de errores se multiplican y complican la hermenéutica bíblica. La hermenéutica fue una ciencia social alemana o creada por alemanes en siglos ya mucho más recientes, con la cual se intentaba definir sentidos unívocos de textos bíblicos. Dije muchas palabras raras. Me detengo un poco. La hermenéutica es esta ciencia que básicamente busca el sentido verdadero de cada frase en un texto sin tener que recurrir a otros textos para encontrarlo y sin que este sentido sea o se preste a confusiones. Eso es lo que hace la hermenéutica. Entonces, si tú eres un hermeneuta, lo que haces es tomar un párrafo de un libro, ponerlo en el contexto de su capítulo y tratar de establecer cuál es la verdad absoluta detrás de este párrafo. Este párrafo hace referencia a esclavizar gente o a liberarla. Este párrafo hace referencia a que la Virgen ascendió en cuerpo y alma a los cielos, o hace solo referencia a que subió en espíritu. Entonces, la hermenéutica bíblica fue un intento de los alemanes por decir: ya no vamos a confiar en la interpretación de los pastores o de los sacerdotes para comprender los textos bíblicos. Lo que vamos a hacer es confiar única y exclusivamente en nosotros. Entonces vamos a hacer una lectura profunda del texto y nosotros vamos a descubrir la verdad absoluta del texto. Y el problema con esto es que si la paleografía, si la reconstrucción palabra por palabra del texto originalmente no fue buena, no importa qué tanta hermenéutica le apliques a un texto, el texto igual va a tener cambios y errores en el sentido o en ciertas frases porque no fue escrito o copiado de una manera correcta. Bajo el puente del troll. Es un hecho que los hombres de la iglesia temprana cristiana eran a lo mejor más educados que sus propios fieles. Y entonces podríamos argumentar que, seguramente los textos que tenemos hoy en día pues no vienen de las versiones mal copiadas que tenía la raza, sino vienen de los que los pontífices y obispos tenían en su propiedad. Esto sería ideal si todos los textos bíblicos que se hubieran recuperado hoy en día se hubieran recuperado de la mejor fuente. Pero no es la realidad. La realidad es que varios de los textos bíblicos actuales, formen o no parte del canon, se recuperaron de originales que no eran eclesiásticos, que eran a lo mejor
textos copiados por fieles, o que eran textos de menor calidad, o que eran textos fragmentarios, o que eran textos de muy buena calidad que se encontraron solo en parte, que se encontraron rotos o consumidos por el tiempo. En los primeros 2 siglos de la era común, cuando se formó el cristianismo, también se escribieron estos manuscritos y estos originales, hayan sido de expertos copistas, letrados, o de analfabetas que copiaban gráficamente estos textos, se escribieron en materiales muy perecederos que no sobrevivieron del todo bien al tiempo. El asceta, teólogo y doctor de la iglesia, Orígenes Adamantius, que suena como un nombre súper cool, pero que a lo mejor apoda a una persona no tan cool, escribió varias quejas con respecto a los manuscritos de la iglesia. Y el Adamantius se quejaba más o menos entre el año 180 y 250 de la era común de lo siguiente: las diferencias entre los manuscritos que tenemos han ido creciendo, ora por negligencia de algunos copistas, o por la perversa audacia de otros, o bien algunos copistas son negligentes al momento de revisar lo que transcribieron, o en el proceso de revisar, por comodidad, hacen cambios y añaden y borran todo lo que se les antoja. De esto se queja Orígenes Adamantius, más o menos entre los primeros siglos de la era común. Y pues el hecho de que tengamos una queja formal de un docto de la iglesia, de un teólogo de la iglesia cristiana temprana, con respecto a que esto era un problema común, nos deja muy en claro el impacto de este problema. Incluso dentro de la misma iglesia era problemático tener buenos textos. ¿Por qué? Porque los copistas, como en todos los trabajos del mundo, como todas las personas del planeta, vamos a encontrar gente buena en su trabajo y gente mediocre y gente mala. Y lamentablemente en algunos trabajos a lo mejor o en algunas regiones van a ser mayoría los malos y los mediocres que los buenos, y ese es el motivo, o uno de los tantos motivos por los cuales hoy en día no tenemos las mejores fuentes ni las más confiables para los textos bíblicos. Marción, ya sabemos que Marción de Sinope era un admirador de Pablo. Marción no creía, por ejemplo, esto lo mencioné en el episodio pasado, Marción no creía que el Dios del Nuevo Testamento, o el Dios de los nuevos libros del cristianismo, y el Dios del Viejo Testamento, el Dios judío, fueran el mismo. Él no lo creía. Entonces, aquí viene un nuevo factor: el prejuicio personal, que también va a tener un impacto fuertísimo en los copistas de libros. Marción, ya lo dijimos que tomó 11 libros, 10 cartas y una versión temprana de un evangelio, y los convirtió en un único libro. Irineo de Lyon, San Irineo, criticó fuertemente el trabajo de Marción porque sus prejuicios personales entraron al trabajo. Dado que Marción modificó estas cartas y este libro para que fueran leídos como una unidad, a Irineo esto no le pareció, porque era meter una cuchara muy personal en un helado que se consideraba oficial y comunal, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que Irineo nos dice con respecto a Marción. Marción desmembró las epístolas de Pablo, en especial todo lo dicho por el apóstol respecto al Dios que hizo al mundo, en cuanto a que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, así como los pasajes de los textos proféticos que el apóstol cita para enseñarnos que anunciaron de antemano la llegada del Señor. Este es un texto que proviene del texto contra las herejías, escrito por Irineo, y es una queja hacia el trabajo de Marción. ¿Por qué modificó Marción, con qué permiso, las intenciones originales de esas cartas que incluyó en este texto? Entonces, ¿cuál es la gran preocupación de Irineo? Bueno, que dado que Marción no creía que el Dios cristiano y el Dios judío fueran el mismo, modificó las cartas de manera que eliminó o retiró o no hizo hincapié particular en las cosas
que sí afirmaban que lo eran. Y entonces, pues a Irineo no le funcionaba este nuevo texto. ¿Por qué? Porque ideológicamente no contenía lo que a él le servía como una comprobación de lo que la iglesia temprana sí quería hacer en ese momento, que era básicamente confirmar, comprobar que el nuevo Dios cristiano era válido, era chido, porque era el mismo Dios de los judíos que había creado al mundo. Y si tu Dios nuevo era el Dios que había creado al planeta, entonces no era nuevo y tenías que forzosamente creer en él. Pero si tu nuevo Dios era solo eso, el nuevo Dios de un pequeño profeta, de un rabino judío no muy conocido, pero creciendo en fama, pues entonces no tenía la misma validez. De igual forma, como lo hace Irineo, se queja Corintio de Dionisio de sus, comillas, hermanos, añadiendo cosas y quitando otras de los manuscritos de la iglesia. Este problema de malos copistas llegó a ser tan común que todavía hoy podemos encontrar quejas al respecto dentro de la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis o Revelaciones, donde se lee lo siguiente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto es Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19. ¿Qué está diciendo presuntamente aquí este apóstol? Bueno, y digo presuntamente porque, de nuevo, no creo que haya sido él. Nos está diciendo, si alguien modifica esto, Diosito se lo va a cargar al chile, ¿no? Esto es básicamente lo que está diciendo esta advertencia. Si le añaden palabras, se les añadirán maldiciones a su vida. Y si restan palabras de lo que yo puse, se les restarán bendiciones. Y ustedes, su nombre será borrado del libro del cielo. ¿Por qué? Porque copiaron mal este texto. Así de común era el problema, que en el cierre bíblico actual tenemos una advertencia para los malos copistas de que no cometieran ningún error. Hoy en día sabemos que existen al menos 3 tipos de cambios comunes en manuscritos bíblicos. Cada uno tiene como sus subdivisiones, entonces les doy la tipología. Existen, número 1, errores reales. Número 2, cambios de suposición. Y número 3, cambios voluntarios. Pero cada uno de estos tiene, pues, como su explicación, su definición y sus categorías. Dentro de la parte 1, tipo 1, los errores reales se consideran omisiones accidentales, errores ortográficos o faltas de grafías. Se me fue una letra, escribí mal una palabra porque no la sé escribir bien, no puse un acento, o incluso el fenómeno de llegué al final de una línea, se me olvidó copiar una palabra y seguí escribiendo. Este que acabo de mencionar, este último, era uno de los errores más comunes en los textos bíblicos. Una persona copiaba un renglón y omitía palabras de un renglón, del final o del principio del renglón, o en una cuestión mucho más común, se brincaba una línea. Y hay veces que la siguiente línea hacía sentido. Entonces de repente estaba escribiendo. Y entonces Juanito dijo. Y la segunda línea decía, yo te odio. Y la tercera línea era la contestación de Pepito y decía, yo te amo. Y entonces se brincaban la segunda línea por completo por accidente. Esto era una omisión. Y escribían, Juanito, yo te amo. Y entonces había todo un error en el texto porque estaban cambiando el sentido del texto. ¿Por qué? Porque habían omitido una línea completa. Bueno. Del segundo tipo, cambios de suposición, podemos decir que eran cambios que un copista hacía pensando o creyendo que un texto tenía un error y que lo estaban corrigiendo. Esto era muy común también. De repente, el copista veía una frase que le sonaba rara. A mí me pasa mucho haciendo textos para este programa, que de repente veo frases que yo mismo escribí que digo, aquí en esta frase me falta algo, me falta una preposición o me falta una conjunción porque no tiene sentido. Y mientras yo estoy leyendo el texto, altero lo que estoy diciendo para que tenga más sentido. Bueno, esto es algo muy humano. Este es el segundo tipo de error, cambio por suposición. El copista supone que hay un error dentro de un texto
y modifica el texto porque cree que le está haciendo un favor, que le está haciendo un bien, cuando quizá a lo mejor hizo una mala lectura del texto y el texto sí tenía un sentido. Finalmente tenemos en el número 3 de esta clasificación los cambios voluntarios, que es exactamente lo que dice ser. Son alteraciones intencionales realizadas por un copista que buscaba cambiar de manera consciente el sentido de un texto, o que simplemente creía que lo estaba mejorando, o que de esa manera, con ese cambio, embonaba mejor con su ideología personal. Entonces, estos cambios son los más peligrosos, son voluntarios, son ajustes ideológicos y semióticos y semánticos de un texto. Un copista se convertía en autor cuando decidía cambiar de manera voluntaria el sentido de un texto para que cuadrara mejor con su filosofía personal o con su creencia personal. ¿Qué tal si el copista no creía que Jesucristo fuera el Hijo de Dios y decidía omitir una frase por el simple hecho de que él no lo creía? Y este texto después era copiado 200 veces. Un error muy peligroso. Y más que un error, un cambio voluntario muy peligroso. Podemos encontrar ejemplos de todos los tipos en la Biblia, honestamente. A lo mejor no hay forma de comprobar los terceros porque es muy difícil ver cuando hay un cambio de ideología personal, pero sí podemos ver errores accidentales, podríamos decir, dentro de la misma Biblia. Un ejemplo de errores reales o errores accidentales lo encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y sabemos que es un error porque existe el Codex Vaticanus, es decir, existe el texto original de donde se copió este texto bíblico y se pueden comparar. Si una persona habla copto o lee copto o habla el texto en el que está escrito el evangelio original en arameo, en hebreo, en latín, se puede hacer una comparación. A través de comparar Hebreos capítulo 1 versículo 3 con el Codex Vaticanus, vemos que hay un error chistoso. Dependiendo de la traducción o de la versión de la Biblia que tengamos, podemos encontrar la frase: Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O Dios soporta todas las cosas con la palabra de su poder. O Dios manifiesta todas las cosas con la palabra de su poder. O en este momento tengo aquí una Biblia de Jerusalén que dice sostiene. Dios sostiene, sustenta, soporta, manifiesta. Bueno, sostiene, soporta son sinónimos muy cercanos. Sustenta está un poquito más lejos, porque aunque el sustento es una manutención mucho menos tangible. Pero manifiesta es un error o es una palabra muy distinta. No es lo mismo que yo manifieste algo a que lo sustente. Por ejemplo, yo sustento a mi familia. Ok. Yo manifiesto a mi familia. Una frase muy distinta. Entonces, entre sustentar y manifestar, ¿cuál es el término correcto? ¿Por qué encontramos manifestar en algunas Biblias y sustentar en otras? Bueno, el problema es que el Codex Vaticanus utiliza una palabra que en griego original, que es el idioma en el que está escrito este manuscrito, es pheron. Pheron significa sustentar. Pero en la copia del Codex Vaticanus, en el griego original, podría más bien ser phaneron. No pheron, sino phaneron. Una E en vez de una A. Y una E omitida a la mitad de la palabra. ¿Por qué? Porque pues este texto griego no está clarito, ¿verdad? Está escrito a mano, está borroneado. Y entonces, al parecer, el original más cercano o digamos, la lectura paleográfica más correcta es phaneron. Dios manifiesta todas las cosas con su palabra y su poder. Ok, tiene sentido, pues es Dios, puede. Pero como la palabra está mal escrita o se ve ligeramente mal escrita, muchas de las Biblias parecen haber tomado la traducción de pheron, sustenta.
Y entonces el error perdura y perdura. Y este tipo de errores son pequeños. Pero ¿qué tal si el error fuera en unos versos mucho más preocupantes o mucho más determinantes que hablan sobre el lugar utilitario de la mujer en la sociedad o sobre alguna cuestión racial? La gente todavía utiliza estos textos, estas Biblias, como brújula moral, y entonces estos errores, 2000 años después, en la versión impresa, se utilizan con Biblia en mano literalmente para justificar abusos o ataques contra razas o géneros o personas en particular que no creen lo mismo que la otra persona. Este que acabamos de leer es un error de miles. Es la cereza, a lo mejor, de un enorme pastel, que es la Biblia, que está llena de problemas de lógica, problemas de traducción, problemas de opinión y miles de años de copistas jugando al teléfono descompuesto. Lo importante, como les decía, es no el texto en sí, sino lo que la gente hace precisamente con estos textos. Si la gente va a tomar una decisión personal o moral. Por eso quiero cerrar el día de hoy este último capítulo de introducción diciendo que mi intención particular con esta temporada de Evangelios Apócrifos, además de ser pues muy informativo, o lo más posible, es hacer una pequeña reflexión sobre los textos bíblicos a través de los textos que no llegaron a la Biblia. Tenemos que entender que la Biblia no es un texto perfecto, no viene de una autoría divina y no está libre de error humano. Y lo vamos a aprender y a comprobar de alguna manera viendo aquellos textos que alguna vez formaron parte del canon bíblico y que hoy en día han sido retirados. ¿Por qué? Porque estos mismos episodios fantásticos, absurdos o contradictorios que tenemos en textos extraídos alguna vez se utilizaron con la misma fuerza que hoy en día se utilizan las palabras bíblicas. La Biblia entonces es un monstruo, una criatura de Frankenstein que tiene 2000 años de antigüedad y que está, como la criatura de Frankenstein, hecha de múltiples pedazos que tratan de dar sentido a omisiones, a textos de distintos orígenes, a errores, a dedazos, a múltiples traducciones de múltiples lenguas, del arameo, del griego, del latín, del copto, del egipcio, del cátaro, etcétera, 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 para conformar un libro con 2000 años de desactualización que trata de funcionar hoy en día como una Biblia moral para regular la condición humana y la sexualidad. También, de una perspectiva más relajada, me encanta leer textos apócrifos porque nos dejan ver una versión a veces más hermosa, a veces más fantástica, a veces más ridícula, a veces más absurda, de algo que en mi opinión no debería tomarse tan en serio. Con esto cierro este episodio de Bajo el Puente del Troll, el segundo episodio de la temporada Evangelios Apócrifos Redux, la cual, les reafirmo, será larga y compleja, pero estará llena de episodios muy entretenidos. La siguiente semana comenzamos ya a analizar uno de los varios evangelios de la infancia que vamos a estar analizando y comenzamos con los recuentos de los padres de María, la infancia de María, la anunciación y la infancia de Jesús, al menos en una de tantas versiones. Les agradezco haberme escuchado en este capítulo introductorio y les agradeceré que me vuelvan a escuchar la próxima semana con un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.
Rafael